técnica que hacen que, bueno, que ya está todo en orden. Vamos a comenzar con esta última de las ponencias de este ciclo de conferencias que hemos dedicado al gran acontecimiento que tendrá lugar mañana jueves, día 20 de mayo, aquí, en las puertas de la Basílica que está junto a nosotros. Terminábamos anteayer, hablando más bien del tipo de arquitectura, de la Basílica, del castillo, etc. Y comenzábamos hablando de la persona, de Íñigo de Loyola, del hombre de armas, y hoy, a continuación, entre aquel hombre de armas y la espiritualidad que nos transmitió jesuita, que habló con nosotros, tenemos el gusto de poder escuchar a don Luis Javier Fortún, doctor en Historia, archivero del Parlamento de Navarra, que nos hablará sobre Íñigo de Loyola, excepción o prototipo de los guipuzcoanos en la Navarra del primer tercio del siglo XVI. Gracias anticipadamente y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por la amable invitación a participar en este ciclo referido a San Ignacio de Loyola. La comprensión de una figura histórica y religiosa, por muy importante que sea, como es el caso de San Ignacio de Loyola, por su condición de fundador de la Compañía de Jesús, exige no solo describir y analizar su trayectoria personal y sus logros, sino también su entorno social y existencial, para entender de dónde partió y en qué manera se despegó o destacó de ese contexto. Por eso vamos a examinar primero los antecedentes, es decir, la herencia histórica, familiar y territorial en la que se insertó Íñigo de Loyola. En segundo lugar, su trayectoria individual. Y en tercer lugar, vamos a aproximarnos al contexto social, que no es otro que el de la presencia de los guipuzcoanos en Navarra durante el primer tercio del siglo XVI. Esos son los tres puntos sobre los que vamos a intentar organizar esta charla. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que Íñigo de Loyola, Íñigo López de Loyola, pertenecía, su familia, al grupo de los llamados parientes mayores de Guipúzcoa. 24 casas principales de la nobleza rural guipuzcoana que sobresalían por encima de los simples hidalgos, que eran algo así como la nobleza media en Castilla. Era la más alta capa de la nobleza vasca, pero trasladado al conjunto de Castilla era una nobleza media, y eran familias que destacaban por tener un patrimonio sólido, es decir, un coto redondo. Hoy en día Loyola no es solamente la Santa Casa y la construcción que se hizo en el siglo XVII y XVIII, sino también un conjunto, un terreno circundante, un coto redondo, que era el coto redondo de la familia de San Ignacio. Además, suelen tener viviendas, heredades, ferrerías, trozos de montes, derechos de patronato sobre iglesias. La familia de San Ignacio era la patrona de la iglesia de Azpeitia, y también rentas por servicios militares, por méritos en la guerra, etc. Bien, además de este patrimonio, las familias de los parientes mayores en los siglos XIV y XV estaban divididas en dos bandos: los oñacinos y los gamboínos. En concreto, la familia de Loyola pertenecía al bando de los oñacinos, cuyas familias más destacadas en Guipúzcoa eran los Oñal, los Lazcano, los propios Loyola. Frente estaban los originarios de
o enlazados con la familia Gamboa, los gamboínos, también representados por los Balda de Azpeitia, los Ladrón de Cegama, etc. Y esta división también se había trasladado a otros territorios vascos. En Vizcaya, por ejemplo, eran los oñacinos, los Butrón, los Mújica, mientras que los Urquiza y los Avendaño eran gamboínos. En Álava, por ejemplo, los oñacinos eran los Mendoza, es decir, los que mandaban en la zona oeste de la llanada alavesa, mientras que los Guevara eran los que mandaban en la zona este, próximo a Navarra, y eran gamboínos. Pero también aquí tenemos un mapa de Guipúzcoa donde se puede ver en color azul las casas de los gamboínos y en color anaranjado la de los oñacinos. En concreto, esta que estoy señalando ahora es Loyola, que es la segunda casa de los oñacinos. La verdad es que los oñacinos predominaban más en la proximidad de Navarra y, por así decirlo, la casa de Loyola era una destacada en un ambiente en la que predominaban los gamboínos. Esta es más o menos la situación o el reparto de estas 24 casas de parientes mayores. A su vez, estas conexiones se trasladaban a Castilla y a Navarra. Los oñacinos estaban enlazados con los Manrique, que eran duques de Nájera y condes de Treviño, y en Navarra con los beamonteses. Sin ir más lejos, el duque de Nájera, que vamos a ver actuar en la vida de San Francisco Javier, es cuñado, su hermana Brianda está casada con el conde de Lerín. Mientras que los gamboínos se habían acogido al amparo y a la protección de otra gran familia del norte de Castilla, los Velasco, duques de Frías, condes de Haro y condestables de Castilla. La gran capilla del condestable de Castilla en la Catedral de Burgos está construida por los Velasco. Bien, estos dos bandos protagonizaron unas guerras banderizas, unos enfrentamientos cainitas que se dieron en las tres provincias vascas. Comenzaron en el siglo XIV. ¿Por qué? Pues porque la crisis del siglo XIV mermó los ingresos de las familias nobles, que se lanzaron unas contra otras en pos de un intento de acrecentar sus patrimonios y de lo que Lope García de Salazar llama valer más, es decir, tener más influencia o tener más poder en la sociedad. También, a su vez, estos grupos nobiliarios se enfrentaron con las villas del territorio, las ciudades afoladas, la mayoría de ellas al fuero de Logroño o de Vitoria. Los primeros enfrentamientos, por así decirlo, constatados, datan de 1362, pero el periodo álgido de las luchas fratricidas fue en el siglo XV, en la primera mitad del siglo XV. La conclusión de las luchas vino de un golpe de autoridad del rey de Castilla, Enrique IV, que no ha pasado a la historia precisamente por dar golpes de autoridad. En cambio, en Guipúzcoa, en los inicios de su reinado, sí lo dio y obligó a los dos bandos a cesar en sus luchas. ¿Cómo? Pues aplicando medidas enérgicas que consistieron en el destierro de muchos de los cabecillas y abriendo las puertas de la corte castellana a los nobles guipuzcoanos y vascos en general. Es decir, Castilla, no de forma manifiesta, pero dejó bien claro que podía asumir los excedentes de la nobleza vasca. Y lo vamos a ver en la vida y en la trayectoria de la familia de San Ignacio.
Aquí tenemos un dibujo, una recreación de la casa de Loyola, la torre fuerte de Loyola. En principio, los señores de Loyola tenían ese apellido. A finales del siglo XIII entró en la casa el apellido Oñar, luego en el siglo XIV entró el apellido Pérez y finalmente en el siglo XV entró el apellido Lazcano. Pero todos esos apellidos se fueron subsumiendo y iban desintegrándose porque siempre prevalecía el patronímico local, el patronímico de Loyola. En concreto, la casa fuerte, en forma de torreón almenado, fue construida por el tatarabuelo de San Ignacio, es decir, 4 generaciones atrás, por Beltrán Ibáñez de Loyola, que murió en 1405. Bien, ¿cómo vivió la casa las guerras banderizas? Pues le tocó pasar por todo. En 1420, por ejemplo, hubo un asesinato de un gamboíno cerca de la casa, fue cercada por los gamboínos. En 1456, el abuelo de San Ignacio, Juan Pérez de Loyola, participó en el llamado desafío de Azcoitia, es decir, clavó en las puertas de la villa de Azcoitia un desafío a las 8 villas de las hermandades. Es decir, era un hombre de rompe y rasga. Y claro, se encontró con que la casa de Loyola fue asaltada, destruida en parte, y además Enrique IV de Castilla le condenó al destierro, 4 años, a Jimena de la Frontera en Cádiz. Al tercer año fue perdonado, volvió y reconstruyó la casa, pero ya no como una torre fuerte, sino como un palacio. En concreto, añadió este cuerpo en ladrillo y los 2 pisos superiores en ladrillo y con una decoración mudéjar que indica que probablemente pudo traerse artesanos o albañiles desde Cádiz. Bien, ¿cuál es la coyuntura histórica que resulta de todo esto? La coyuntura histórica que preside la Guipúzcoa del último tercio del siglo XVI. Sencillamente, esa coyuntura está definida por una serie de rasgos. En primer lugar, queda muy claro que ya no cabe continuar con las guerras banderizas. Quien lo haga se va a estrellar. Después de la pacificación de Enrique IV, y con los reyes católicos ni se diga, la guerra ha acabado, la guerra intestina. En segundo lugar, para toda la sociedad guipuzcoana queda muy claro que es preciso obedecer al rey, porque el rey es la vía de medro social, y el que se aparte de esa vía no podrá valer más ese objetivo que tenían las grandes familias de parientes mayores. En tercer lugar, Castilla es grande, Castilla es próspera y puede acoger los excedentes vascos, los excedentes de la nobleza vasca, es decir, el conjunto de segundones. Castilla ofrece posibilidades de medrar en el ejército, en la guerra, en la iglesia, etc. Hay que buscar la vía, pero eso queda muy claro. Y eso quedará claro a las élites vascas hasta el siglo XX. En cuarto lugar, la guerra se externaliza. Es decir, desaparece la guerra banderiza y los guipuzcoanos que quieren dedicarse a las armas se entregan en cuerpo y alma a las guerras promovidas por la corona de Castilla, pero fuera del territorio.
Y a esas guerras aportan tanto guerreros de a pie como guerreros de a caballo, caballeros, en la guerra de Granada, en Nápoles, aportan también la producción de armas en el territorio, y lo vamos a ver, y aportan algo que normalmente se nos olvida, que es la construcción y el alquiler de buques de guerra para la corona de Castilla. Y no solamente los vizcaínos, que tienen más nombre en la construcción de barcos y que todavía hoy, ¿verdad?, pues todo el mundo hila la construcción de barcos con la naval de Sestao, con el Euskalduna, etcétera, con los astilleros. No, los guipuzcoanos también, y en gran medida, como veremos enseguida. Y evidentemente estas acciones, esta dedicación, proporcionan a los guipuzcoanos promoción social, poder político y éxito económico. Pues bien, estos son los presupuestos políticos y sociales que regirán en Guipúzcoa en la vida de San Ignacio y que su familia asume y practica plenamente. No se trata solamente de una teoría o de una cuestión que afecta a unos elementos extraños de la sociedad, sino que en Loyola se vive y se practica verdaderamente. Con esto podemos dar por cerrada lo que es la herencia histórica. Vamos a ver ahora el segundo punto, que es la trayectoria personal de Íñigo de Loyola. Y el primer punto que quiero destacar en esta trayectoria es la condición de la familia de Loyola como una familia plenamente concordante con esa nueva coyuntura histórica de Guipúzcoa. San Ignacio nace en Loyola en 1491. Hay quien dice que pudo nacer el 1 de junio, en torno al 1 de junio, que es la fiesta de San Íñigo, abad de Oña, y que a lo mejor por eso se le pudo poner ese nombre, que no era frecuente en la familia. Bien, pero además del nacimiento, conviene mirar a quienes rodearon y vieron ese nacimiento y lo protagonizaron, es decir, al matrimonio de sus padres, que es un matrimonio de reconciliación entre oñacinos y gamboínos, y que define plenamente esa situación. ¿Por qué? Porque el padre, Beltrán Ibáñez de Loyola, es un clarísimo representante, es el segundo hombre, por así decirlo, del bando oñacino, mientras que la madre, Marina Sáenz de Licona, pues es representante del bando gamboíno, es hija de un guipuzcoano que ya ha salido a la corte castellana. Martín García de Licona es nada más y nada menos que auditor de la Real Chancillería de Valladolid, es decir, el Tribunal Supremo de Castilla, y llega a ser miembro del Consejo Real de Castilla. Y además en 1459 compra la Torre de Balda, que es una torre gamboína que está en Azpeitia, y la hace la torre familiar. Es decir, el matrimonio se celebra en 1467, es mayor proximidad, mayor diferencia no puede haber, es decir, Loyola está entre Azpeitia y Azcoitia, es decir, que el señor de Loyola escoge a la gamboína más próxima que tiene. Esa es la realidad. Ese matrimonio tendrá 12 hijos. Hay que tener en cuenta que además los Licona están emparentados con los de Vara alaveses y también son gamboínos, etc. Bien, Íñigo será el último de los 13 hijos de don Beltrán, porque hay 12 hijos con su mujer y al parecer un hijo natural. Bien, Beltrán participa ampliamente de la política castellana y del lado de los reyes católicos, primero en su guerra contra Juana
la Beltraneja en la Guerra de Sucesión, que dura 5 años, de 1474 a 1479, pues Beltrán de Loyola destaca, por ejemplo, en la recuperación de Toro para la reina Isabel, en la defensa de Burgos en 1475 y también en la defensa de Fuenterrabía, porque Juana la Beltraneja se había liado con Luis XI de Francia y Francia atacó por Guipúzcoa para incomodar la posición de los reyes católicos. Pues bien, todo eso hizo que 9 años después se le agradecieran los servicios prestados, concediéndole una renta anual de 2.000 maravedís sobre ferrerías reales. Es decir, aquí tenemos las rentas sobre la hacienda real como un elemento complementario de las familias de los parientes mayores. También parece que participó en la Guerra de Granada, los 10 años de la Guerra de Granada, o al menos en algún momento. Es decir, que es un hombre que ha asumido plenamente la situación de Guipúzcoa y la conexión de Guipúzcoa con la monarquía. De sus 12 hijos, 7 son hombres, 5 son mujeres. Pues bien, de los 7 hijos varones, nada más y nada menos que 5 de ellos fueron hombres de armas, fueron guerreros al servicio de los reyes de Castilla en esas guerras exteriores que se convierten en punto fundamental de la política de los reyes católicos y que luego trasladarán a toda la España de los siglos XVI y XVII. La guerra es la paz interior, es total y absoluta, la guerra existe fuera. Pues bien, en concreto, 2 de los hermanos de San Ignacio destacaron en Nápoles, 1 en Flandes y 2 en Navarra. El primero de ellos, el mayor, Juan Pérez de Loyola, pues puede ser calificado como un empresario de la guerra exterior, porque no solamente fue a Nápoles, sino que fletó un barco con 40 marineros y 85 hombres de armas. Hacía falta tener mucho capital para embarcarse en una inversión de ese tipo. Y morirá en Nápoles en 1496 en la primera de las campañas por la recuperación del reino de Nápoles para la corona de Aragón. La segunda campaña llevará consigo la definitiva incorporación de Nápoles a la corona de Aragón en 1504 con las victorias de Cerdañola y Galellano. Él muere antes en otras batallas con los franceses en 1496. Entonces, la herencia de la familia recae en Martín García de Oñar, que es un hombre que sale a la corte de Castilla también, como Segundón había salido. En la corte de Castilla encontrará a su esposa, Magdalena de Araoz, dama de la reina Isabel, pero que también es hija de otro destacado vasco, Pedro de Aragón, natural de Vergara, y veedor de la Armada en Nápoles. Bien, él será el heredero universal en el testamento de su padre en 1507 y a partir de ese momento se convertirá en señor de Loyola y conseguirá, y luego lo veremos cómo y en qué manera, convertir el patrimonio de los Loyola en un mayorazgo real. Participará en la conquista de Navarra, y lo veremos, y tanto en 1512 como en 1521. Ochoa Pérez de Loyola sirvió como hombre de armas para Juana la Loca y Felipe el Hermoso en Flandes y luego después en España, morirá en 1508. Beltrán de Loyola, un bachiller, vivirá un poco más, pero morirá en las guerras de Italia antes de 1529.
quinto hombre de armas, que será Íñigo López de Loyola. Un hermano pasará a América, Hernando de Loyola, otro será sacerdote, Pedro López de Oñaz, beneficiado en la parroquia de Azpeitia, es decir, coadjutor o lo que hoy llamaríamos vicario, y las 5 hermanas pues casarán, 2 con notarios de Azpeitia y Anzuola, otra casa en el Zoibar, otra no sabemos nada de su vida, etc. Ese es el plantel de hermanos y esas son las dedicaciones vitales de todos ellos. Bien, como ya había ocurrido con otro segundón, que era Martín García de Oñaz, que inesperadamente se convierte en heredero de Loyola, también Íñigo López de Loyola es destinado a la exportación, a la corte. Es decir, pasa a ser otro de esos excedentes de la nobleza guipuzcoana que intentan caer y medrar en la corte. En este caso, no irá directamente al servicio de la corona, sino que irá al servicio de uno de los grandes oficiales de la corona castellana, Juan Velázquez de Cuéllar. He puesto ahí el escudo de armas de los Velázquez de Cuéllar. 13 roelas azules y una orla en gules con aspas doradas. ¿Quién es este señor? Pues es el contador mayor de Castilla, o uno de los contadores mayores de Castilla. La verdad es que muchas veces no se precisa mucho el asunto de qué tipo de contador era. Desde 1436 en Castilla había 2 contadurías: la Contaduría Mayor de Hacienda, que era la que gestionaba la Hacienda de Castilla, y la Contaduría Mayor de Cuentas, que era el equivalente a nuestro Tribunal de Cuentas, es decir, la que examinaba la gestión que se había hecho de la Hacienda castellana. A mí me da la impresión de que es más bien contador mayor de cuentas, no contador mayor de Hacienda. Bien, es un hombre que tiene un gran protagonismo con la reina Isabel, que participa en la Guerra de Granada, en la conquista de Málaga, que es alcaide de Trujillo con un sueldo anual de 150.000 maravedís, que se le hace contador mayor de la casa del príncipe Don Juan en 1495, miembro del Consejo Real 2 años después, se le encomiendan las viñas de Arévalo y Madrigal de las Altas Torres en 1505 con un sueldo de 290.000 reales, es decir, es un hombre de confianza de los reyes. Esta es una reproducción del Palacio Real de Arévalo, donde había vivido la madre de Isabel, Juana de Portugal, que pasa a ser habitado por los Velázquez de Cuéllar. Esta es una vista de la Plaza Mayor de Arévalo a mediados del siglo XX, donde todavía se ve los restos del Palacio Real, convertido a partir del siglo XVI en un monasterio cisterciense. Aquí, en este palacio, vivió 11 años Íñigo de Loyola, junto a Juan Velázquez de Cuéllar y a su mujer María de Velasco y Guevara. Los 2 apellidos, Velasco y Guevara, denotan clarísimamente que provenía de la familia de los condestables de Castilla y a su vez tenía enlace con los Guevara alaveses, es decir, camboíno. Bien, la vida en Arévalo en esos 11 años, pues se puede decir que él es un miembro de la casa Juan Velázquez. Bueno, todos sabemos las idas y venidas de sus travesuras de mancebo. Las expresiones son de González de Cámara, de Laínez, de Polanco, es decir, de 3 personas directas que trataron y que convivieron con San Ignacio. Por lo tanto, lo que cuentan de sus deslices de la carne o
o de sus travesuras en revueltas y cosas de armas, pues tienen una gran verosimilitud. Así como sabemos lo de cierto exceso, no sabemos en qué consistió, que le llevó a ser procesado en Azpeitia, como él quiso zafarse del proceso aduciendo que era clérigo y que estaba tonsurado, en fin. Todo esto termina cuando Juan Velázquez de Cuéllar se resiste a entregar la plaza de Arévalo a la reina Germana de Artois. Resiste durante 7 meses en armas en Arévalo, al final se rinde, pierde todos sus cargos y su casa se deshace. Él morirá un mes después de haberse rendido, morirá en Madrid y evidentemente ese mancebo vasco que tiene en su casa, que es un continuo de su casa, tiene que buscarse otro sitio para vivir, para seguir su trayectoria. Y en ese momento entra en juego el duque de Nájera, que he querido representar con este escudo, que es el escudo ducal de Nájera, el escudo de los Manrique de Lara, con el timbre de la corona ducal. Entra al servicio del duque de Nájera, del segundo duque de Nájera, Antonio Manrique de Lara, que es cuando se aproxima a él Íñigo de Loyola, es virrey de Navarra. Acaba de ser nombrado en el año 16 y medio año después Íñigo se acerca para convertirse en un hombre de su casa, en lo que entonces se llamaba un continuo, es decir, una persona que en todo momento estaba a la disposición del duque para cualquier tipo de cosas. Es un hombre que vivirá a caballo entre Pamplona y Tafalla, porque durante más de un año el duque de Nájera saca toda la administración real y la lleva al palacio de Tafalla. Será la última vez que Tafalla sea centro administrativo de Navarra, entre marzo de 1518 y mayo de 1519, pero también acompaña al duque en todo tipo de desplazamientos a la corte, a Valladolid, a Zaragoza, siguiendo a Carlos I, incluso a Barcelona a principios de 1519. Es decir, no es un hombre que se queda contemplando las murallas de Pamplona, sino que va y oficialmente reside en Navarra, reside en Pamplona, en Tafalla ese año, pero su dispersión es notable. Participa en los asuntos militares del duque, por ejemplo, pide llevar armas en la corte, tanto en Valladolid como en Zaragoza. Toma parte de la toma de Nájera, que se había sublevado contra el duque y que es asaltada por la fuerza y reducida a pillaje. Quizás también pudo participar en la batalla del Puente de Durana contra los comuneros alaveses, pero esto es un interrogante. Participa en asuntos de gobierno, se le atribuye la pacificación de Guipúzcoa, no entre parientes mayores, sino entre dos grupos de villas que estaban enfrentadas. Hay quien discute esta pacificación porque intervino también otro vasco fundamental, que era Fortún García de Ercilla, que era nada más y nada menos que quizás el mejor jurista en aquellos momentos vasco, natural de Vizcaya, y que es regente del Consejo Real de Navarra. De una u otra forma participó en el asunto porque participaron gentes de su casa, de la casa del duque, no solamente de la administración real, y luego después San Ignacio lo reconoció a sus interlocutores. Bien, la compenetración del duque de Nájera con la familia de Loyola es tal que es el duque de Nájera el que eleva la petición a Carlos I para que se le conceda el estatus de mayorazgo a la familia de Loyola, es decir, para que todos los bienes de la familia se vinculen en el heredero y no se pueda desparramar el soporte patrimonial
de la nobleza de esa familia. Esa concesión se da en 1518. Bien, y el último capítulo de esta trayectoria es la herida en Pamplona, de la que mañana se cumplirán 500 años. Cuando se produce el tercer intento de recuperación de Navarra para la casa de Albrecht, el virrey de Nájera ordena a Íñigo López de Loyola que vaya a Guipúzcoa y reclute gente. Ese reclutamiento no es un reclutamiento general de toda la provincia, sino es de los allegados del círculo clientelar de los señores de Loyola. El virrey, la invasión comienza el 9 de mayo, en Saint-Palais, el 11 cae Saint-Jean-Pied-de-Port, el 16 están ya las tropas francesas cerca de Pamplona, el virrey abandona Pamplona el día 17 y el 18 llega a Pamplona. Cuando ya se ha levantado la ciudad, llega Martín García de Oñaz con su hermano, pero exige asumir el mando de la defensa del castillo de Pamplona, en el que se han refugiado los partidarios de Castilla. No se le da ese mando y Martín García de Oñaz vuelve a Grupas y se vuelve otra vez a Guipúzcoa con sus partidarios. Solamente unos pocos se quedan con Íñigo, que teniendo por ignominia marcharse, también él decidió con grandeza de ánimo, dejando a su hermano, introducirse en la fortaleza de Santiago. Bien, aquí tenemos, y creo que lo hemos visto muchas veces a lo largo de estos días, el castillo de Santiago, que ocuparía lo que hoy es en gran medida el Palacio de la Diputación, aquí la Plaza del Castillo, y nosotros estaríamos aproximadamente pues, por esta zona aproximadamente. Bien, la muralla del castillo coincidiría aproximadamente, o el foso del castillo, con lo que hoy es la avenida San Ignacio. Esa sería más o menos la ubicación. Y digo sería porque se han hecho excavaciones en los alrededores, por ejemplo, la avenida Carlos III, con el baluarte posterior del siglo XVI, etc., cuando se hizo la excavación para hacer el aparcamiento subterráneo, pero en concreto en lo que es el castillo no se han hecho excavaciones, con lo cual pues no se puede determinar exactamente, pero la tradición, si se levantó la basílica ahí, es que evidentemente ahí tuvo lugar, probablemente sería en torno a esta torre donde tuvo lugar la herida de San Ignacio. Bien, el 19 de mayo 300 franceses, el primer contingente de franceses, entra en Pamplona con artillería ligera. Ese mismo día se celebra un consejo de guerra entre los oficiales que están dirigidos por Miguel de Herrera, que es el alcaide de Castilla, de Pamplona. Allá Íñigo defenderá la idea de resistir hasta la muerte, y el 20 de mayo, con esa artillería ligera, se produce el ataque. Hay que tener en cuenta que la artillería ligera, bueno, pues eran culebrinas, sacres, falconetes. Las dimensiones y los pesos de las balas de cañón pues oscilaban entre las 12 libras de la culebrina y las 4 libras del falconete, es decir, pues 12 libras, pues 4 kilos, 4 libras, pues kilo y medio, una cosa así. Ese tipo de balas explica la herida de San Ignacio, que le destrozó una pierna, le afectó a la otra. Si hubiera sido una bala de artillería pesada, hubiera muerto, hubiera afectado a todo el cuerpo y hubiera muerto inmediatamente. Bien,
El 23 de mayo se emplaza la artillería pesada, comienza la artillería pesada y eso produce la rendición. El 26 de mayo, el herido Íñigo de Loyola saldrá hacia Guipúzcoa acompañado por Esteban de Zubasti, un primo segundo de San Francisco Javier. Bien, esta es la trayectoria de un guipuzcoano en el primer tercio del siglo XIX, o perdón, del siglo XVI, en Navarra. Vamos a ver ahora, como tercer punto y elemento de comparación, la trayectoria o las trayectorias de los guipuzcoanos en la Navarra del primer tercio del siglo XVI. En primer lugar, vamos a ver los aspectos militares y luego veremos los aspectos económicos, tan importantes unos como otros. En los aspectos militares, y desde un primer momento, la participación de Guipúzcoa fue esencial en la conquista. Y esto lo hemos conocido gracias a los trabajos del padre Tarsicio de Azcona. De entrada hubo un cambio estratégico fundamental. Fernando el Católico no atacó a Navarra como siempre lo había hecho Castilla durante los 3 siglos anteriores. Es decir, cualquier invasión castellana de Navarra se producía cruzando el Ebro, o bien por el puente de Logroño o bien por el vado de Lodosa. Era mucho más difícil que se cruzara el puente de Tudela. Y se proseguía hasta, si se podía ser, hasta el corazón del río. Fernando el Católico cambia completamente la estrategia y decide atacar Navarra desde Guipúzcoa y Álava. Entre otras cosas, porque puede disponer de los hombres de armas vascos que saben que se van a entusiasmar con la idea. Además, desde la frontera con Álava hasta Pamplona no hay ninguna gran fortaleza, porque la fortaleza de Ordenaquil es muy endeble, y además Vitoria puede servir de plaza de armas de concentración para todo el ejército castellano. Entonces, Fernando el Católico se instala en Logroño, como si estuviera en un balcón, y hace que su ejército se mueva desde Vitoria para invadir Navarra. Pero aparte de eso, Guipúzcoa ha tenido ya, antes que la entrada de las tropas, ha tenido un papel esencial como plataforma para recibir cuerpos de ejército, incluso desde África, porque en teoría también se iba a atacar a la Gascuña para intentar recuperarla para Inglaterra. Guipúzcoa se convierte, a través de los puertos de San Sebastián, de Pasajes y de Fuenterrabía, en una terminal no de carga, sino de descarga de ingentes cantidades de trigo, de todo tipo de alimentos trigo traído desde Andalucía, botas de vino desde Jerez, artillería desde Málaga, etc. Y además tiene un papel esencial en la fabricación de armas, es decir, tanto en Eibar como en Plasencia de las Armas, bueno, pues se encargan miles de armas. Las cifras son difíciles de asimilar. Por ejemplo, más de 600.000 maravedís en escopetas, más de 3,5 millones de maravedís en armaduras, petos, coseletes, etc., que se transportan inmediatamente a Vitoria, que es la plaza de armas de concentración del ejército, y ahí se entregan, por ejemplo, a la Hermandad de Álava, a los cuerpos que se van formando, etc. Y además hay participación directa de capitanías guipuzcoanas en la conquista. Por ejemplo, Juan de Alzate desde Irún, también desde Irún, Juan de Amboludi, que tendrá un papel fundamental porque entra por Goizueta y va rapidísimamente hasta Maya para cerrar el boquete de Maya, para impedir cualquier contraataque francés. O Tristán de Ozpa, o el capitán
capitán Arriarán o Pedro de Aguirre que va a Estella, y todo confluye una vez que se ha conquistado Navarra, que Juan III ha intentado recuperarla en el mes de noviembre de 1512, todo confluirá en la batalla de Velate el 8 de diciembre de 1512. Batalla en la que, comandados por los señores vecinos de Verástegui y de Linzaúr, muy próximos a la frontera con Navarra, se ataca a la retaguardia del ejército franco-navarro, compuesta por lansquenetes alemanes que llevan la artillería pesada, y el ataque es al grito de España, España. Capturan a los 12 cañones que llevan los lansquenetes y los llevan a Pamplona, donde se entregan al duque de Alba. Pues bien, apenas 3 meses después, el 28 de febrero de 1513, esos 12 cañones se convierten en un emblema que se une al escudo de la provincia de Guipúzcoa, por concesión el 28 de febrero de 1513, en teoría, y siempre se dice, de la reina Juana. La reina Juana en estos momentos ya no gobierna por su demencia, y quien firma realmente la Real Provisión es Fernando el Católico. Bien, en 1516 la participación de los guipuzcoanos en el segundo intento de recuperación de Navarra por los Alberet también es considerable, no tanta en este caso como los alaveses, que asumen la principal carga de la protección de Navarra, 1000 alaveses que se desplazan a Pamplona y se quedan como guarnición, mientras el ejército castellano y los beamonteses se lanzan a perseguir al mariscal y a recuperar San Juan Piedeporto. Bien, pero además de eso, en Pamplona hay 300 canteros vizcaínos y guipuzcoanos, de los cuales en una carta de Juan Rena se dice claramente que si hubiese necesidad servirían también como agentes de guerra. Vuelven a estar presentes algunas compañías guipuzcoanas, como la de Juan de Ampoludi, Juan de Mondragón, el capitán Arriarán, etc. Y además Fuenterrabía pues recibe nada más y nada menos, bueno, los oficiales reales en Fuenterrabía, 1.600.000 maravedís para la fabricación de hierro, hornos de fundición, transporte de material de guerra, etc. Y en el tercer intento de recuperación de Navarra, en 1521, pues se vuelve a trazar una infraestructura real con un reclutador, un receptor de bastimentos en Guipúzcoa, y no solamente eso, la Junta de Azpeitia, la Junta de Guipúzcoa reunida en Azpeitia, promete 3.000 hombres, la de Vizcaya promete 2.500. Estos son promesas, pero la cifra que voy a dar a continuación, esa sí que es exacta, porque el 19 de junio de 1521 todas las fuerzas de Guipúzcoa han pasado por Vitoria y se han concentrado en La Guardia, en las proximidades de Logroño. Allá se celebra un alarde y se contabilizan quiénes están. Pues bien, el alarde de las fuerzas guipuzcoanas supone que hay 21 compañías de Guipúzcoa concentradas en La Guardia y que se suman al ejército castellano, que hará retroceder al señor de Asparrós hasta Noain. Y para que nos demos cuenta de la importancia de esas cifras, pues hay que pensar que toda Guipúzcoa estaba prácticamente representada, porque hay 3 compañías del Valle del Urumea, es decir, una de San Sebastián, otra de Hernani y otra de Rentería. Hay 4 del siguiente valle, el Valle del Oria, Asteasu, Tolosa, Vilafranca y Segura. 7 compañías del centro, del Valle Central de Guipúzcoa, el Valle del Urona, de Areia, que es Zumárraga, El Goiba, Azcoitia, Azpeitia, Usurbil, Cestona y Régimen.
5 son del Valle del Deva, de Salinas, de Lenin, de Mondragón, de Vergara, de Deva, y otras 2 de 2 puertos de la costa, Zumbaya y Getaria. Es decir, del orden de casi 2.000 personas, 2.000 hombres de armas participan en ese ejército castellano. Es más, tienen, aparte de todos sus 21 capitanes, un maestre de campo que es un guipuzcoano, Juan Pérez de Inciondo, y están a las órdenes de Juan Manrique de Lara, hijo del duque de Nájera. Es evidente que la participación de Guipúzcoa en los 3 intentos de conquista o de recuperación de Navarra es abrumadora. Pero no acaba ahí la cosa. Tan importante como la participación militar es la actuación económica de los guipuzcoanos en Navarra. Entre 1512 y 1524, Castilla gastó en Navarra 166 millones de maravedís, que supone un promedio de unos 13 millones y medio de maravedís al año. ¿Y esto cuánto era? Pues pensemos que toda la hacienda real de Navarra rendía en estos momentos, trasladaba a maravedís castellanos, 6 millones de maravedís. Es decir, que Castilla desplegó una inversión que duplicaba toda la capacidad de la hacienda navarra. Bien, de esos gastos, lo que asumieron en pago de salarios los guipuzcoanos no se puede contabilizar. Es más fácil de seguir su influencia o su participación en el segundo objetivo de las inversiones castellanas, que son las fortificaciones, en las que se invirtieron una tercera parte de esos inmensos recursos, 64 millones de maravedís. Pamplona, en esas fechas, absorberá 31 millones de maravedís, de los cuales 24 se dirigen a la construcción del Castillo de Santiago. Y la mayoría de esos 24 millones se gastan entre 1515 y 1517, es decir, que en los hechos de 1521 buena parte, por no decir los elementos esenciales del castillo, ya estaban construidos. En la etapa siguiente se gastaron 3 millones y luego después, en la subsiguiente, después de 1524, no podemos desglosar los gastos del Castillo de Santiago. Bien, ¿qué supone esto? Pues que hay muchos operarios, canteros de cantera, carreteros, muleros, canteros a pie de obra, carpinteros, se trabaja a destajo porque se introduce el destajo para ir más rápido y más eficaz, se hacen pregones de las posturas para adjudicar las obras. En concreto tenemos uno de 1516 que se hace por 12 plazas. Bien, en 6 de ellas son villas guipuzcoanas, 2 de Vizcaya y 4 de la montaña santanderina, donde también hay canteros. Bien, se llega a formar un verdadero oligopolio guipuzcoano. ¿Por qué? Pues porque maestros guipuzcoanos asumen la práctica totalidad de las obras públicas que hace la corona castellana en Navarra, empezando porque el maestro de obras de Navarra es Pedro de Legorreta, un guipuzcoano de Legorreta, cerca de Villafranca de Oria o de Ordicia, que es el encargado general de las obras y que además es el encargado de la construcción del Castillo de Santiago junto con su yerno Pedro de Mendizábal.
Pero el convento de dominicos, que la corona está pagando a los dominicos porque han hecho desalojar su convento exterior, pues es construido por Pedro de Chaburu, vecino de Vergara. Las cavas de las murallas, es decir, los fosos de las murallas que se agrandan, es tarea de Miguel de la Reta, que es vecino de Alegría y que también se encarga de las fortificaciones de Lumbier. Maya es fortificado por Martín de Amasa y López de Isturriazaga, vecino de San Sebastián. El Peñón, la fortaleza del Peñón en el camino alto de Roncesvalles, es obra de Domingo de Apalasagasti, de Juan de Arrese y de Pedro de Plasencia. Y la fortaleza de Irún, que también depende de estos efectos de los gastos de Juan Rena, es de Miguel de Guevara, Juan de Azaldevi y Juan Peña, vecino de Legorbeta también. Y además hay otros dos constructores, otros dos maestros de obra, que son Machín de Asteasu y Miguel de Vergara, que viven, ya son vecinos de Pamplona, pero que evidentemente por sus apellidos y por sus nombres está clarísimo que son guipuzcoanos. La única excepción de todas las obras es las obras de refuerzo del castillo de Sillán Pidepor, que están asignadas a un tal Fernando de la Serna, que no parece ser por excepción guipuzcoano. Hay que tener en cuenta que cada maestro tenía su equipo de oficiales que gestionaban las obras, de canteros. Sin ir más lejos, Pedro de Legorbeta tenía contratados a un grupo de 155 canteros y oficiales. Y sabemos sus nombres porque hay una relación de los 155. Esto no son elucubraciones. Ya hemos dicho que antes Rena hablaba de 300 canteros guipuzcoanos y vizcaínos, pues Pedro de Legorbeta proporcionaba la mitad. Bien, y a partir de 1530 hay una segunda generación de maestros de obras guipuzcoanos que ya no se van a dedicar a las obras militares, sino que se van a dedicar a las construcciones de iglesias. El auge demográfico exige ampliar muchas iglesias y, bueno, pues en la relación de maestros de obras de constructores de iglesias del segundo tercio del siglo XVI en Navarra, pues están Miguel de Garmendia, Juan Pérez de Rotaeche, Juan de Larregui, Juan de Arregui, Juan de Landeta, Martín de Villarzábal, Martín de Larrarte, Lázaro de Iriarte, Juan de Goyaz. Es decir, se vuelve a repetir el oligopolio guipuzcoano. Con estos datos podemos volver al título que ha dado pie a toda mi intervención, es decir, la trayectoria de Íñigo de Loyola puede definirse como una excepción o como un prototipo. Pues evidentemente de todo lo que yo he dicho, en mi humilde opinión, yo creo sinceramente que no fue un caso excepcional o desusado la actitud y la trayectoria de Íñigo López de Loyola, sino que puede definirse como uno de los dos prototipos de guipuzcoanos que trabajan en Navarra en el primer tercio del siglo XVI. Unos son los hombres de armas, otros son los constructores y canteros. Él pertenece sin duda alguna a ese primer grupo o a ese primer conjunto prototípico de la sociedad guipuzcoana, del que fue, sin duda alguna, un buen representante con independencia de que, por obra de la gracia, llegara a santo. Nada más. Muchísimas gracias, Luis Javier. No sé si para finalizar alguien quiere hacer alguna pregunta, puntualización, algo que decir, lo ha dejado todo clarito, parece.
Muy bien, muchísimas gracias a todos. Recordarles que mañana es el día 20 de mayo y que mañana a las 12 del mediodía el arzobispo de Pamplona, el Propósito General de los Jesuitas y autoridades civiles varias estaremos aquí en la Basílica, en la puerta, para recordar el hecho, hacer una ofrenda floral y luego entraremos aquí a la Basílica, a la iglesia, para bendecir la talla nueva de San Ignacio. Solo mañana a la tarde el acto litúrgico central tendrá lugar en la catedral, donde se inaugurará un año ignaciano. Mañana a las 6 de la tarde en la catedral. Y aquí a las 8 de la tarde habrá un concierto. La Orquesta de Cámara Paulino Otamendi dará un concierto aquí mañana a las 8 de la tarde. Gracias a todos de corazón por haber asistido.